Bueno, hoy vamos a ver entonces circuito mixto. Acá tenemos en este simulador un circuito mixto. ¿Qué es un circuito mixto? Bueno, un circuito mixto es la combinación de circuito serie y circuito paralelo. Esto es una asociación mixta en realidad, y es asociación de resistores mixta. Porque la asociación mixta, en realidad, cuando hablamos de asociaciones de mixta, estamos hablando incluida con fuente de alimentación y todo eso. Entonces, la idea es que hola Lara. La idea es que ahora vamos a empezar a tener circuitos medios complicados, o sea, combinaciones de serie paralelo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Es lo que más nos preocupa. Bueno, nosotros acá tenemos a R1, bueno, acá apareció algo raro, la vamos a arreglar porque esta de la M no sé cómo apareció, generalmente no lo permite. Ah, porque es mili. No es millón, la vamos a poner en... No. Ahí está, en cero. Porque eso no, si hacemos millón, vamos a tener un problema para ustedes. Acá tenemos R1 en serie con el paralelo R2 y R3, y a su vez en serie estos dos, en serie con R4. Esto es lo que tenemos que nosotros mirar. A ver, alguien me va a decir, pero profe, acá tengo R2 y R3 están en paralelo. Sí, correcto, acá hay un paralelo. Entonces, ¿esto qué me está indicando cuando yo digo esto está en serie con este paralelo? Que lo primero que tengo que hacer es resolver los paralelos. ¿Por qué método? Por los que ya aprendimos. Entonces después me va a quedar, vamos a hacer acá voy a primero hacer aparecer la galería. Entonces me va a quedar una resistencia o un circuito cuando yo resuelva eso de estas características. Lo voy a poner en paradito para que, perdón, esto lo pongo ahí, esto lo pongo acá. Y lo pongo. Me va a quedar algo así cuando resuelva ese paralelo. Obviamente voy a tener R1 acá, a esta la vamos a poner, a esta va a ser RAB, la vamos a llamar RAB, y me va a quedar R3 acá, R4 acá. Esta va a ser el equivalente, se ve, ¿no? Ahí el cursor, va a ser el equivalente de RAB. Este va a ser R1 y este va a ser R4. Entonces van a quedar las tres resistencias y ahora sí es fácil resolver la resistencia equivalente total directamente realizando la serie. Ahora lo vamos a demostrar al pizarrón, vamos a darle entrada al compañero que llegó medio dormilón. Juana, buen día, hay que entrar temprano, vamos al pizarrón y ante un Buen día, profe. ¿qué tal? Ante un circuito que lo vamos a ver si lo vamos a poder poner en el pizarrón directamente, cosa que se vea. Voy a cortar esto primero, así puedo señalar lo que quiero grabar, en lo que quiero guardar, a ver si me lo deja. Entonces, así lo tenemos en el pizarrón. Lo voy a copiar y lo vamos a pegar en el pizarrón. Este seguro me lo va a pegar en algún lugar que no corresponde, entonces yo lo voy a poner acá un costadito para tener un poquito más de... Lo vamos a agrandar un poco para que se vea algo más. Entonces, este sería el circuito que yo necesito trabajar. Entonces dijimos, vamos a ponerlo, a esto hay que transformarlo. Yo puedo hacer esto por separado, entonces yo puedo decir, a esto lo voy a llamar, vamos a poner acá, a ver si me deja ahí, bueno, se me fue la mano con el tamaño, vamos a reducirlo un poquito, vamos a achicarlo a 20, ahí está, un poquito más lindo es esto. Esto hay que llevarlo de esta manera para que no se me vaya demasiado complicado. Ahí lo tengo, la A, y acá lo vamos a llamar B. Listo.
Entonces ahí tenemos lo que vamos a hallar ahora. Vamos a hallar la resistencia RAB. Por lo tanto, vamos a darle color. Esto lo voy a hacer un poquito más grande. Y vamos a decir, déjenme ver que si ya lo armo acá. Vamos a hallar RAB, va a ser igual, y acá aplicamos la famosa fórmula que tenemos que nos enseñaron. Podemos usarla de dos resistores, yo voy a usar esa, o puedo usar la universal. Esto lo puedo hacer más finito, cosa de que no joda. Ahí está. O puedo usar la universal. O sea, la 1 sobre la 5 Como esta es más rápida para acordarse, uso R1 por R2 y abajo ponemos, ahí está, R1. Perdón, no es R1, bueno, ya hice macana, es R2 y R3, disculpen. Ahora lo borramos. Perdón, vamos a hacer al revés, voy a hacerlo, no lo voy a sacar ahora porque si no va a haber confusión. Este profesor bueno, esto no me está funcionando. Ahí está, ya lo sacamos. Bueno, vamos de nuevo. Dijimos, esto que está muy chico, va a quedar medio chiquitito. Lo vamos a poner en 20 y lo vamos a agrandar un poco. Dijimos R2, profesor no se equivoque, R3. Entonces acá abajo va R2 más R3. Dicho esto, yo puedo decir, acá le ponemos el signo igual, y reemplazo los valores. Vamos a poner ahí. Entonces, R2 vale 27 ohm, que es un valor comercial, por R3 vale 47 ohm, que es otro valor comercial. Y entonces, una vez hecho esto, me voy abajo, es 27 ohm más 47 ohm. Esto me va a dar, bueno, acá me quedó grande, esto es igual, se me quedó un poquito abajo, pero no importa, lo que tengo que conseguir es donde dejé la calculadora, por lo que veo. Nada, la tengo acá dentro del cajoncito, disculpen. Como no estoy en mi casa habitual, estoy más lejos, un poco 400 kilómetros más lejos, a veces me faltan las cosas. Entonces tenemos 27 por 47 me da 1269. Esto lo guardamos y tenemos 1269, ahora lo podemos dividir directamente. Son 60, 74. Dividido 74. Si no me equivoco, si alguien ve. Esto me va a quedar, dijimos siempre que en el paralelo la resistencia equivalente siempre es igual, es menor que la menor de todas. La menor de todas es 27, el valor me da 1714, 1715, quiere decir que estamos bien. Estamos por lo menos bien, estamos cumpliendo uno de los valores que dijimos 45, ¿no es cierto? ¿verdad? Sí, porque me da 1486, lo subo un poquito más. 45. Estos son. Bien, siempre pongo, disculpen que pongo esto porque en este no encontré todavía la forma de poner símbolos. Entonces acá hallé esto. Entonces sí, yo después puedo decir que acá lo puedo hacer un poquito más grande. Vamos a llevar a 26, está bien, lo vamos a agrandar. Y lo vamos a agrandar. Entonces puedo decir que la resistencia total, la voy a poner en minúscula para que se note, es R1 más RAB más
la otra que es R4. Entonces, reemplazo, podemos hacer largar cosa que me quede todo en un solo renglón, ahí está, reemplazo, y tengo R1 dijimos que vale 12 ohm más 17,45 ohm más, y la R4 vale 39 ohms, que también es un valor comercial. 68,45. ¿Cuánto? 68,45. Me parece bien. Qué grande, por fin tengo uno rápido. Esto se llama colaboración. Genial. Y esto obviamente, acá sí no me puedo olvidar. Tengo que poner el símbolo. En realidad siempre es el símbolo, no la letra como lo pongo yo. En el Word se puede hacer, y si lo hacen a mano, obviamente hay que hacerlo omega mayúscula. A ver, ¿se entendió un poco cómo es la cosa? ¿Alguien no Sí, profe, que sí. Perdón, ¿alguien no entendió? Vamos a hacer al revés. ¿Alguien no entendió cómo llegamos a esto? Bueno, esta es una forma de hacerlo. Pero, Yo había visto una forma que lo hacía con fracciones, ¿puede ser? ¿cómo? Ah, 1 sobre... Sí, esta es otra, la que podés hacer acá es, o sea, en vez de usar esta, vos podés resolverlo, vamos a hacer un poco más chico. La otra fórmula que yo les enseñé, la universal, esto puede ser así. Vamos a hacer RAB es igual, ojo, esta es una forma básica. La que varía acá es solamente varía qué cosa, la forma de hallar el paralelo, pero también se puede hacer todo integral, que es lo que en realidad sería bueno. Pero como ustedes recién están empezando, yo les doy la forma más primitiva, porque cuando uno empieza a tener dudas, hay que aplicar. Tenés dudas, porque es muy normal, más cuando uno empieza, cuando ustedes tengan años de trabajar o tiempo de trabajar. O sea, esto normalmente los que tenemos mucho tiempo de trabajar para hacer este tipo de operaciones, generalmente somos los docentes, pero a ver, si ustedes son diseñadores, más de una vez van a tener que hallar los paralelos y todo eso para poder resolver circuitos básicos. A ver, por más ingenieros que sean, los circuitos básicos hay que hacerlos, o sea, las polarizaciones hay que lograrlas, hay que integrar un montón de cosas, y los despieces hay que hacerlos. Lo que pasa es que ya cuando tengan una práctica van a meter en la fórmula directa, van a armar toda una fórmula y ahí la hacen de una. Aparte hoy con los computadores que hay, las calculadoras que hay, prácticamente se meten los datos y sale directamente la información que ustedes quieren. Pero no siempre no tenemos a disposición. Por lo tanto, yo siempre digo, si tienen una duda, usen lo que conocen o lo que se acuerdan. ¿Cómo resuelvo? Bueno, lo más básico es, primero resuelvo cada paralelo, y una vez que resolví los paralelos, después resuelvo todo lo que está en serie, que dentro de ellos está el paralelo, para los paralelos que resolví. Esa es una forma. Y después les voy a decir ahora, después a continuación de esto, cómo podemos resolver de una todo. Pero para ello hay que analizar y ver el circuito. Guarda con esto. No agarren los atajos cuando tienen dudas, porque este circuito está bien, pero los dos circuitos que yo les puse tienen cierta complejidad. Entonces, la idea es que resuelvan por partes. Siempre para resolver un circuito mixto, recuerden, resuelvan primero lo que es paralelo, y una vez que tienen todos los paralelos van a resolviendo en la serie, y a veces van a encontrarse con que dentro de los mismos circuitos se van a encontrar con que hay mezcla. Por lo tanto, por favor, piensen en que esto puede ir cambiando, o sea, van a tener que, pero siempre utilizando la misma técnica. ¿Se entiende esto? Igual voy a hacer un circuito complejo parecido al que tienen en uno de los exámenes, en uno de los trabajos,
para que ustedes, o sea, lo voy a complejizar de alguna manera como para que ustedes tengan una idea de cómo resolverlo. Esta forma, lo que yo estoy haciendo ahora es resolver otra forma, que es la que yo les enseñé, que es la universal. Esta, si se acuerdan de esta, la pueden eso, con esta pueden, lo que voy a dar ahora es cómo se resuelven los paralelos sin ningún tipo de problema. Entonces habíamos dicho, cuando son resistencia, es la inversa de las conductancias, la resistencia, ¿recuerdan? De la suma de las conductancias, eso es la resistencia total. En este caso la resistencia total es RAB, porque estamos hallando la resistencia total o equivalente del paralelo. La otra que habíamos hablado era la inversa de las conductancias. Dijimos que la inversa es 1, y después abajo teníamos también, vamos a trazar otra rayita, una por acá, otra por acá, más derecha, Cruñola, y entonces, ahora sí, dijimos que la inversa, así que vamos a poner una suma acá, un signo más, para que, no, esto no es un signo más, voy a tener que cambiarme los anteojos, si pongo el coso está bien, y bueno, ahí empecemos. Entonces esto sería 1, 1, y abajo dijimos que era, esto va acá así, era R2, no te pases, y R3. Esta sería la otra forma de resolver el paralelo. Me parece que hay algunos cuantos dormidos, muchachos, ¿eh? Vamos a tener que llegar. La próxima no voy a empezar a atenderlos. Una vez que empezó la clase, siguen 5 minutos y cuando empieza la clase, olvídenlo. Bien, entonces, estas son las dos formas de hallar el paralelo. Y después lo que hacemos entonces es pasarlo a desarrollar la otra parte. Bien, ¿hasta acá se entendió? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguno, o sea, de los que llegaron tarde, lo siento, lo voy a volver a explicar, pero de otra forma? De los que están de siempre, ¿alguno quedó con alguna duda de cómo se resuelve un circuito mixto? No, Bien. yo entiendo de a poco. ¿Eh? Yo voy entendiendo de a poco. ¿Pero entendiste lo que dijimos hasta ahora o tenés alguna duda de lo que vimos hasta ahora? No, sí, entendí. Listo. Solamente contéstenme si hay uno que tiene una duda. No tengan miedo de contestarme. ¿Por qué? Porque esto justamente, vuelvo a repetir como lo que dijimos al principio. La idea es, estamos empezando a complejizar nuestro aprendizaje. Entonces, tenemos que empezar a cimentar estas bases para poder ir avanzando. Muy bien. Entonces, esto si quieren le sacan una foto o capturen la pantalla. Esta es una forma de hacerlo. Vamos a hacer el mismo circuito de una, como lo deben haber visto en más de un libro. Siempre yo sugiero que al principio, si es necesario, a mí no me dice de que esto ustedes lo hacen por separado y no saben nada. No, y tampoco me da la impresión de que sean tímidos. Simplemente están buscando seguridad. Y siempre es mejor estar seguros, aunque esto después les lleve tiempo. Después con el tiempo, cuando se aburran de tener que estar seguros y empiecen a encontrar la vuelta de cómo hacerlo complejo, bueno, utilicen los circuitos complejos. Lo que pasa es que también tienen que entender que la presentación en los libros no siempre es como se las presento yo. Generalmente la presentación de los libros, como ya son ingenieros y son personas que tienen un conocimiento y no son docentes 100%, sino son personas que entregan su conocimiento, muchas veces la presentación es directa. ¿Por qué? Porque ya está, o sea, generalmente es porque está presentada a personas, a alumnos que están con un avance superior al que tienen ustedes. Ustedes recién están dando los primeros pasos. Pero a veces esto ya se hace un repaso a nivel catedrático un poco más avanzado. Esta es una forma de hacerlo. Bueno, ya le sacaron a alguno, se quedó sin sacarle captura. Igual esto va a está grabando. Entonces la otra forma, vamos a sacar todo esto, de hallarlo, y la directa, esto es decir, entonces vamos a armar. Voy a armar bien así. Vamos a armar un poco más alto.
Bueno, no, porque tengo que empezar, no, acá tengo que hacer una fórmula media rara, así que tampoco me ha preocupado en hacerlo. Esto lo puedo hacer incluso con una letra un poco más grande. A ver, vamos a ver, con una 20, con 28 anda bien. Entonces vamos ya directamente a la resistencia total entre, es más, acá yo se me fue la mano. Vamos a poner acá, otra vez vamos al 20. Me faltaba la letra. Esto es B. Ah, lo tengo en blanco, por eso no me... A ver si... A ver si me sale acá. Ahí está. Bien, esto es B. ¿Y por qué? Ah, bueno, me salió con otra cosa. Y lo que yo voy a hallar entonces es la resistencia, o sea, la resistencia total entre... Esto lo vamos a hallar como me gusta a mí me gusta paisado. Esta. C. Y acá vamos a poner D. Voy a hallar la resistencia total entre, ahora sí, en blanco, ahora sí, en 28, que es un buen tamaño. Ahora sí lo voy a poner acá y voy a decirle a esto resistencia o resistencia total, que no se pone con minúscula, se pone, no voy a poner como corresponde porque si no voy a traer problemas. R total, que yo puedo decir también que es RCD, entre los puntos. Esto siempre acostúmbrense a poner los puntos. Los puntos normalmente se ponen con la letra, no con un número. Lo ideal es con letras para evitar confusiones, porque los números llevan generalmente los resistores o las resistencias. Entre C y D es lo que voy a hallar. Entonces, ¿cómo se halla esto? Bueno, lo primero que va, ¿qué tenemos? A R1 en serie con todo el resto. Dijimos R1. Muy bien. Y como es una serie con lo que viene, es más. Esto hay que agrandarlo un poquito, porque si no, no me va a entrar. Ahí está. Ahí está. Más. ¿Qué cosa? Bueno, ahora viene el paralelo. Hay dos formas de escribirlas. Pero siempre, para escribir esto, lo primero que tengo que hacer es, lo voy a hacer en grande. A ver, lo voy a hacer bien en grande. A ver si me da el efecto. Voy a poner un 72. Abro el paréntesis. Qué lindo me quedó, una porquería. Y ahora esto sí lo cierro. Bueno, no me va a quedar igual, pero no importa. Esto voy a hacer la fórmula universal para que no haya dudas. Ah, no, esto tengo que hacer. Sí, está bien, puedo hacerlo acá. Bien, ahora voy a poner la letra acá. Tengo que usar el mismo, no me queda mucha alternativa. Ustedes sabrán entender. 72, está bien. Entonces lo voy a hacer el símbolo al revés. Entonces, ahora sí lo voy a achicar de nuevo. Teníamos 28, dijimos. Lo vamos a achicar 1. Vamos a achicar un poco más flaco porque si no se te va. A la miércoles, ya está, ya llegué tarde. 1. Ese palito me quedó torcido. 1. Sepan ustedes disculpar. No tengo mesa, entonces estoy trabajando con la mano abajo. Y este va acá. Entonces esto es R2. R2. R3. Y obviamente acá está faltando la suma. Con esto tenemos esto. Y acá viene la suma. Esto es el paralelo a lo que hicimos. Esta parte es el paralelo.
Por lo tanto, ahora, ¿qué dijimos? R1 está en serie con el paralelo R2-R3, o sea, el paralelo AB, y a su vez en serie con R4. Entonces, R4. Esta sería la forma directa de resolver un ejercicio. Y muchas veces los van a encontrar, es más, yo se los voy a hacer así. Acá es donde ustedes tienen que aprender a leer las fórmulas. En realidad esto es correspondiente. ¿Qué estoy diciendo acá? Que la resistencia total o equivalente es igual a la resistencia que voy a medir entre los puntos C y D. Si yo hago una fórmula así, me está diciendo eso. Esto es lo que tengo que aprender a leer. Nosotros tenemos que saber leer fórmulas y explicarlas de esta manera. La resistencia total equivalente es igual a la resistencia, al valor que voy a encontrar entre los puntos C y D del circuito. Entonces me voy con el tester, con el multímetro, a esos dos puntos y yo voy a medir ahí la resistencia total que me mide el instrumento. ¿Y a qué es igual? A R1 más el paralelo de R2-R3 más la resistencia 4. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene una duda? Que tenga una duda, me contesta. Si no, continúo. Yo, profe, siempre el paréntesis, o sea, el paralelo se pone, depende de la forma del Y circuito. cuando vos tenés una fórmula matemática, esto es matemático, no es, cuando vos tenés algo que, o sea, incluso cuando hagas programas tenés que tener en cuenta muy bien, por eso los programadores estudian mucho matemática. ¿Por qué? Porque justamente cuando tenés que armar fórmulas, tenés que saber cómo corresponde ponerlas para que la máquina lo interprete, porque la máquina está preparada para leer fórmulas, o sea, las computadoras están preparadas para leer fórmulas concretas, o sea, que son universales. Matemáticamente lo universal dice que cuando tenés algo así, una cuenta donde tenés esta combinación de elementos, la tenés que poner entre paréntesis para que se interprete que es todo uno. ¿Se entiende? ¿Sí o no? No sé si te Sí. contesté la duda. Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Esto es lo mismo que hicimos antes. ¿Se acuerdan que primero llamamos el paralelo? Lo habíamos hecho. Pues acá podía haber puesto R1 por R2 por R3 y abajo R2 más R3. ¿Se entiende esto? O sea, son las dos formas que yo les había entendido. Como las resistencias, los resistores o resistencias no son iguales, porque si no, si hubiera sido así, hubiera tomado el valor de una de ellas y lo hubiera dividido por la cantidad de resistores, si fueran todos los valores iguales. Pero como los valores no son iguales, tengo que usar la forma tradicional. O bien uso la universal, que es la inversa de las conductancias, o sea, 1 sobre R2 más 1 sobre R3, o bien hubiera hecho R2 por R3 sobre R2 más R3. Cualquiera de las dos formas que yo utilice es correcta. Y con eso ya hice acá, tengo justamente lo que yo estoy leyendo acá, que es R1 más RAB más R4. Es lo mismo que hicimos antes, pero de una. Y acá esto lo van a encontrar muchísimo, y yo en algún momento del año lo voy a empezar a trabajar así. Cuando ya empecemos a trabajar con leyes, les voy a plantear esto. Y ustedes van a tener que saber interpretar esto. Por esto les estoy diciendo, aprendan a interpretar esto porque esto sí es complejo. Y, o sea, a medida que empecemos a avanzar, empezamos a complejizar. Fíjense que acá ya empezamos a hacer cosas más complejas. Esta es la representación de cómo se debería hallar una fórmula. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos formatos. Por ahora no hay ningún problema. Es más, siempre pueden hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que también tienen que saber que cuando se encuentran con una fórmula de esta tienen que entender qué significa lo que hay. Y justamente, bueno, a la pregunta que me hizo su compañero, cuando yo pongo paréntesis, justamente estoy haciendo algo que podía haber hecho por separado. Lo estoy haciendo de una. Antes que habíamos hecho, había hallado primero, ¿se acuerdan que para esto lo repito también para los que recién entraron? ¿Cómo se halla un circuito de asociación mixta de resistencias? O sea, básicamente lo que hallamos primero son los paralelos. Es una forma de hacerla, la forma más sencilla. Primero hallo, es más larga, pero es más sencilla. Primero hallo
todos los paralelos que pueda, no siempre es así, y después resuelvo la posibilidad de lo que esté en serie. Todo me va a quedar en serie, te voy transformando en serie, porque en serie puedo resolverlo termino resolviendo y llegando siempre a la práctica. Pero primero se hallan los paralelos, para que quede en serie. A su vez, si hay algo más en paralelo, se vuelven a hacer los paralelos hasta que quedan en serie con otros. A veces quedan solamente paralelos. Bueno, el paralelo ya se resuelve la resistencia final. Eso de acuerdo a las combinaciones como van quedando. Vamos a hacer ahora un circuito mucho más complejo que este, pero la idea es que esto ustedes supieran cómo resolverlo. Si alguien hace esa cuenta, van a ver que me va a dar exactamente lo mismo que me dio la otra, 60 y pico. 60 y pico de ohm. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Vamos a ver si es cierto. Tenemos el circuito. Lo vamos a conectar. Bueno, vamos a hacer al revés. Ya que no querés, voy a poner ahí. Y ya que por las dudas que me quiera jorobar, porque el iWare es lindo, pero tiene sus cositas. Vamos a acomodar todo un poquito. Vamos a simularlo. ¿Cuánto habíamos dicho? ¿68 era? ¿45? Bueno, este es el... 68,45. Está bien. 68. 68.15, 68.45, no es mucha la diferencia. En este caso, son Lo ohms. ideal sería que en un caso estimado no se sobrepase de un ohm. O sea, puede No dar se sobrepase de un decimales similares. porcentaje que no tiene que ser mayor a un 1, un 2 o un 3%. 5% como mucho. Depende de lo que estamos usando. Obviamente estamos hablando, esto es un tema de software. Hay que ver que nosotros no nos olvidemos que yo normalmente redondeo. Nosotros redondeamos a 2 dígitos. Esto también están redondeando a 2 dígitos. Lo que pasa es que hay que ver el software cómo está preparado, ¿no? Entonces no siempre esto es tan perfecto. Si ustedes usan otro software como el Proteus, por ejemplo, o el ISIS del Proteus, por ahí se encuentran con que tiene otro valor. No sé, por ahí le da 35 o te da menos. En realidad no debería dar menos que esto, o más que esto, mucho más que eso, que el valor que ustedes tienen. Pero como dice el que habló recién, sí, tiene que estar no más de un porcentaje, siempre hay que usar porcentaje, no. ¿Por qué? Porque si vos hablas de valores mucho más altos, la diferencia es mayor. Tiene que hablar de un porcentaje que no supere, o sea, en realidad no tendría que superar más del 1 o 2%. La cosa pasa por ahí. 5% es mucho, pero bueno, a veces puede llegar a resultar. Pero todo depende también un poco de los valores. Cuanto más grandes son los valores, normalmente el problema de los valores está dado cuando estamos hablando de decimales. Cuando estamos hablando de valores concretos, valores enteros, no debería haber diferencia, ni una. ¿Por qué? Porque se supone que es concreto. El problema siempre está en los decimales. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no usamos el 100% de los decimales, hay que ver cómo corta la persona que hizo el software, en sus valores matemáticos, depende de lo que pongan, porque no siempre corta igual, va a depender, lo mismo que el instrumento, guarda, cuando ustedes miden, el instrumento tampoco es 100% preciso, ¿por qué? Porque el instrumento es digital, si es analógico tiene un error de paralaje que se llama, si es un instrumento de tipo digital también tiene un procesador, tiene una serie de resistencia y eso va teniendo, depende de la cuenta matemática que hace, me va pasando un valor, ¿no es cierto? Pero los errores son despreciables, ¿no es cierto? Eso es básico. Por eso digo, son valores que no tienen que superar si queremos hablar de... todo va a depender de la precisión del instrumento. Cuando medimos el instrumento es de la calidad del instrumento. Normalmente se hace ohm por volt y eso, cada instrumento tiene una calidad de medición. Obviamente los multímetros baratos o los tester baratos, como les llamamos nosotros, tienen una dispersión más grande que los testers que se pagan unos cuantos dólares, ¿no? Porque esto se habla, son importados generalmente, así que se pagan en dólares. Esa es una diferencia muy importante. Bueno, vamos a ver, esto más o menos está bien.
Entonces, si ya entendimos esto, vamos a complejizarlo, vamos a dar un poco más de complicación a esto. Entonces vamos a sacar esto. A ver. Bueno, claro, no lo puedo tocar porque estaba ahí. Ahora sí. Vamos a ver qué pasa si a este circuito vamos a disminuirlo. Lo vamos a llevar un poquito ahora a la miércoles, se me fue la mano. Se me fue la mano. Ahí está. Vamos a llevar un poquito acá a su lugar. Vamos a usar las otras resistencias. Esto primero vamos a ponerlo acá porque si no, otra vez que toque se me va a ir a tragar al diablo. Acá estamos. Y vamos a aprovechar estas resistencias para hacer alguna porquería más. A ver cómo lo podemos armar para que nos complique un poco la vida. Por ejemplo, a ver, vamos a poner todas las resistencias de una manera que sea cómoda de leer. Ahora te la voy a dar vuelta completamente. Ahí está. La voy a dar vuelta de cualquier manera, después la puedo acomodar. A ver, puedo poner, bueno, vení conmigo acá. Vení conmigo acá. Y vení conmigo acá. Ahí está. Esto lo voy a poner así. A ver qué podemos hacer acá. A ver qué enchastre podemos hacer. Esta la voy a conectar con esta. A esta la voy a conectar con esta. A esta la voy a conectar con esta. No, ¿cómo puedo hacer acá? A ver, acá está. Vos quédate ahí. Y vos quédate acá. A ver. No, vamos a salir, vamos a sacar esto. Para que no joda. Esta la voy a poner acá. Y a esta la voy a dejar por ahora. Esta la voy a poner un poquito más arriba. Esta la voy a cerrar acá. Y esta voy a cerrar acá. Esta me voy a cagar la vida. Y la voy a poner ahí. ¿Qué tal? Les cagué la vida a todos. Y a mí también. Hablando mal y pronto, como diría. Es más. Entonces acá vamos a ver qué tenemos. Conectores. No, este no me sirve. Debo tener... Estos no son... ¿Dónde era que lo sacaba? No tengo. A ver, ¿dónde lo había sacado yo? Yo había sacado algo por acá. O sea que una vez cambia tanto de cosas. De esto no hay nada. Acá está. Un terminal. Sabía que faltaba. Vamos a poner un terminal acá. No sirve para nada, pero voy a poner otro terminal acá. Entonces a este lo voy a girar para que sepa de dónde voy a empezar a medir. Ahí está. Entonces tengo que hallar un circuito. Tengo que resolver y hallar entre estos dos extremos, que lo voy a llamar A y B, esta resistencia. Y si ustedes observan, la voy a armar un poquito mejor para que quede
más armado. Ahí está. Vos venís para acá. Ahí está. Ahí queda conectado. ¿Está todo armadito? Sí. Vamos a armar entonces este circuito. ¿Cómo lo voy a resolver? Fíjense. Estas dos resistencias R6 y R4 están en series, ¿correcto? Si yo miro bien, ¿están en serie? No. Pero estas dos sí están en serie. O sea, yo puedo resolver. Dijimos primero los paralelos. Problema, ¿no es cierto? Pero acá, por Creo que en ejemplo, paralelo están R6, R4 y R1. Están en paralelo, creo. pero a su vez acá hay paralelo de paralelo. Entonces, lo primero que voy a hacer es resolver este tema. Siempre hay que buscar los nodos. Esto y esto es más o menos lo mismo. O sea, están acá, estas están acá. No es lo mismo esto. Vamos a ver cómo me va quedando. Entonces, vamos a recortar el circuito. Vamos a hacer, así ya lo guardo, lo ponemos en el pizarrón. Opa. A ver si me lo toma. Ahí está. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a llevar a nuestro pizarrón, así lo tenemos. Esto lo vamos a sacar todo de acá. Muy bien, y lo voy a pegar acá. Ahí lo tenemos. Así vamos viendo que resolvemos. Bueno, lo primero que me conviene hacer es lo de siempre. Esto lo vamos a hacer chiquito para que no tengamos problema. Lo voy a llevar a una letra de tamaño, no, menos de esto, lo voy a mandar a 16. Y le voy a poner la letra, no tengo que poner perdón, vamos a ponerla en negrita porque si no, no las voy a ver. Voy a poner, primero voy a marcar todos los nodos. A y B son los nodos principales. A ver si me lo marca. Bien, perfecto. Estos van a ser los dos nodos principales, son los que yo voy a tener que medir. Yo tengo que hallar la resistencia equivalente entre A y B. Entonces, como voy a resolver el primer nodo, y el siguiente nodo me lo voy a encontrar, obviamente esto es un nodo, pero esta resistencia está dentro. Entonces lo primero que voy a resolver es esto que está acá. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, a este le voy a poner un nombre, lo que viene es C, acá le voy a poner a este nodo otro nombre, esta es D, a este nodo le voy a poner la DE, E de empleo. Bueno, ya por empezar cumplí con la primera función cuando tengo un circuito complicado. Marcar los nodos. Los nodos es la conjunción, la unión de más de dos elementos. Fíjense que en todos casos acá generalmente se juntan, salvo A y B que son los puntos extremos, generalmente se juntan más de dos líneas. Generalmente son tres o más. Bien, lo primero que voy a hallar, acá sí me conviene hacer una sola fórmula, porque es compleja, porque me puede complicar la vida. Entonces acá siempre yo digo, estos circuitos que son raros y que los tengo que ir estudiando de a poco, lo tengo que ir acomodando de alguna manera que me se hable. Entonces lo primero que voy a hallar es la serie. Yo puedo hallar acá primero la serie para después me quede
la serie de la resistencia R5 y R2, ¿correcto? Entonces yo la voy a llamar a este, lo vamos a hacer un poquito más grande para que se note, lo vamos a llevar a 20. ¿Por qué voy a hallar la serie? Porque lo que voy a terminar resolviendo es el nodo entre E, D y E. Pero antes de eso, primero voy a resolver la resistencia de la serie que está entre C y E. ¿Se entiende? Entonces, vamos a marcar qué resistencia hago primero. Entonces, perdón, vamos a hacerlo en blanco, cosa que se vea mejor en el pizarrón. Entonces, vamos a hallar la resistencia que se encuentra entre C y E. Entonces, ¿qué dijimos? Que es una serie. ¿Por qué? Porque R5 y R2 están en serie, porque hacen el trencito famoso. Y estoy mirando, fíjense bien, entre el nodo C y E. Por eso marco ahí qué resistencia estoy evaluando. Entonces, esto es, la voy a poner al revés. Bueno, la voy a dejar como está para que ustedes no tengan problemas. Y lo dejé con los valores viejos, un K, así que esto va a ser de 1000 ohm. Más R2. Esto sería lo primero que tengo que hallar. Lo voy a hacer por fórmulas, después las vamos a despejar las fórmulas. Solamente voy a plantear fórmulas, no voy a poner valores todavía. Una vez que tengo ese valor, este circuito, ahora sí lo voy a replantear. Ya no me va a quedar así. Este circuito me va a quedar de esta manera. Vamos a borrar una de ellas. Y este circuito ahora va a quedar de esta manera. Lo voy a llevar un poquito más acá. Y esto lo voy a cerrar. Entonces ahora sí me va a quedar 3 resistencias. Nada más que esta va a valer lo que dice la RCE, que va a ser esta. ¿Se entiende lo que hice? O sea, en la serie de R5-R2. ¿Alguien no entendió lo que hice hasta ahora? Yo, profe, ¿cómo sabe que no va a resolver primero? ¿Cómo resuelvo? Y bueno, acá, a ver, fíjate. Decime, ¿cómo arrancarías vos? Miralo vos al circuito. Me fijaría cuáles están en paralelo. Está bien, pero acá tenés, muchas veces dentro del paralelo tenés resistencias en serie, también tenés que hallar eso. Cuando es tan sencillo, primero ya los paralelos, pero no siempre es así. Fíjate que acá, para poder hallar el paralelo, ¿qué paralelo tenés? Y acá tenés en realidad el primer paralelo, lo tenés entre C y, perdón, entre D. Hay un paralelo acá que es B, porque este punto y este es lo mismo, siempre cuando no hay nada que interrumpa, no hay ningún elemento que interrumpa entre este punto y este, los puntos son los mismos. Se podés ponerle B' si querés. Acá tenés esta resistencia que está en paralelo con todo esto, si vamos al caso. Pero no es paralela con esta, es paralela, hasta hay que incluir a esta resistencia. Primero entonces tengo que resolver lo que está acá adentro, ¿para qué? Para que después me quede esta resistencia en paralelo con esta y todo esto. Y a su vez después me va a quedar todo este paquete me va a quedar en serie con R1. Ahora vas a ver cómo lo vamos a ir resolviendo. Por eso digo, lo primero que hago es vuelvo al circuito anterior. Lo que primero que hago es resolver esto, porque fíjate cómo ya eliminé un factor. Esto le vamos a poner, no sé si puedo ponerle, a ver, podré ponerle le voy a poner R25. No, R25 porque es 2,5. Listo. Ahora está en serie con 3. Le vamos a poner 52, porque es el orden que tenía. Esta es la resistencia 5,2, la R5 y la R2. Quedó una sola porque la resolví. Fíjate cómo me queda el circuito ya. Ya ahí lo empiezo a entender un poquito más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Entonces, por eso, yo tengo que ir buscando lo que puedo entender. O sea, yo puedo resolver por donde quiera. Pero, a ver, ¿puedo resolver R6 y mezclarlo con alguna otra? No.
R4, ¿y con qué la interrumpo? Si no está en conecto. Entonces tengo que ir buscando cómo ir achicando. O sea, R1, R7, por ejemplo, no la puedo meter en ningún lado porque no puedo trabajar. Así como está. Entonces tengo que ir buscando cómo resolver. Antes tenía, lo más fácil que hubo acá es una que estaban en serie. ¿Cuál eran? R5 y R2. Esas estaban en serie, esa era fácil resolver. Ahora fíjate cómo me empezó a acomodar el circuito. Este circuito, este nodo y este nodo es el mismo. Ahora, también es para esta, toda esta también está confluyendo, pero guarda, esta no tiene nada que ver con este circuito, con este subcircuito. Fíjate con esta malla, fíjate con estas mallas, sino fíjate que acá tengo una resistencia que interrumpe ese paralelo. Si no, si esto hubiera estado acá, serían 4 resistencias en paralelo y entonces esta quedaba en serie. Pero no, guarda, esta R4 se pone a jorobar. Ahí está interrumpiéndome lo que yo tengo acá. Entonces tengo que ir buscando cuáles son las composiciones. Entonces acá es donde yo me tengo que acordar. ¿A qué se le dice una resistencia en serie? Cuando uno de los extremos se toca, los otros no. Esas dos están en serie. Los otros dos extremos en R5 y en R6 no se tocaban. Se tocan con otros valores. Por ejemplo, se tocaba R2, se tocaba con R1, con R4 y con R3. R5 se tocaba con R1, con R5 y con R3, pero no con R4. Ahí se toca también con R1, con R7. Entonces eso es lo que tengo que ver. Entonces, lo primero que resolví es los dos que se tocaban. Eso es una serie. El paralelo, ¿cómo es un paralelo? Cuando todos los extremos se tocan entre sí, los de un lado y los del otro. A ver, R5 se toca con R5.2, R1 y R3, no. Pero R5.2, R1 y R3 ahora sí se tocan de los dos lados. ¿Van entendiendo cómo es? Eso entonces me indica que si los dos extremos, ahí se cumple la condición de ser de paralelo. A ver, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Ahora. No, profe. No, el que me contestan siempre, contésteme el que tiene una duda. Si no hay duda, avanzo. Si no, vuelvo a explicarlo como para que les vaya quedando lo más claro posible. Recuerden siempre la condición para que sea serie y la condición para que sea paralelo. Para que sea serie, uno de los dos extremos se tocan, los otros dos no. Al revés, en el paralelo los dos extremos se tocan. Se tienen que tocar. Si no se toca uno de ellos, ya no hay condición de paralelo. Acuérdense siempre eso. Si ustedes se acuerdan siempre de eso, no van a tener problemas para empezar a definir circuitos. Entonces, si yo tengo, ¿por dónde voy a empezar? Y por lo que tenga definido. En realidad, podía haber arrancado, si quería, arrancando por R1 y haciendo el paralelo R1, R3. Sí, podía haber arrancado eso y no hubiera estado mal. Lo que pasa es que tendría que dar un paso más. Lo que pasa, claro, yo lo hago a la mirada del tipo que conoce un poco más. Pero yo podía haber arrancado haciendo el paralelo R1, perdón, sí, R1 y R3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque estas dos se tocan, acá se cumple un paralelo. Estas dos no. Pero dije, pará, si yo resuelvo esto, voy a tener 3 de una. No puedo resolver esto aparte. Por ejemplo, yo no puedo resolver este y esta porque tengo que primero resolver este paquete. Tampoco puedo resolver R7. Entonces, tenía dos opciones. O bien, hallaba este paralelo y me iba a quedar estas dos en paralelo con esta serie, y después resolvía la serie y ya me iban a quedar estas dos en paralelo. Entonces sí, ahora me van a quedar, van a ver cómo voy a ir achicando. Tenía esas dos opciones. Podía haber hecho eso o podía haber hecho lo que hice yo. ¿Se entendió las dos opciones que tenía? Sí, profe. Por las dudas vuelvo. Ahí está. Estas son las opciones de este circuito original. Yo puedo hallar este paralelo, entonces acá tengo que marcar, bueno, tengo marcados los valores. Lo que pasa es que al tener marcados los valores me estoy fijando que también estos dos tienen el mismo número. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, esta no tiene un valor distinto, perdón, miento. Pero en realidad este punto y este punto es el mismo. Lo que pasa es que yo acá marqué esto para que después me quede un valor directo.
Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Con esto, o sea, ¿podía haber hecho eso? Sí, lo podía haber resuelto perfectamente. Resuelvo estas dos, después resuelvo esto y vuelvo a resolver el paralelo. Lo que pasa es que era un paso más. Esto lo veo yo, pero si uno de ustedes me lo hace al revés, el valor final va a ser el mismo. Recuerden siempre, así como en matemáticas se puede llegar de A a B por distintas fórmulas, obviamente, como la física, esto es física, o es una parte de la física, en electrónica, cuando resolvemos circuitos, también se puede llegar de A a B por distintas maneras. Es muy raro que no tengamos alternativas para llegar. Puedo empezar de una manera, puedo empezar de otra. La elección va a estar en lo que yo me sienta más fuerte. Cada uno de ustedes va a tener una forma de analizar. Generalmente no hay, o sea, si se escriben libros y cada uno presenta muchas veces diferencias con otros autores, obviamente nosotros también vamos a tener diferentes formas de medir. Y esto va a ser de acuerdo a las fortalezas que cada uno tenga y obviamente las debilidades que cada uno tenga cuando se va a ver un circuito. Entonces va a buscar lo que le resulte más cómodo, donde se sienta más cómodo en el encarar el circuito. Vuelvo a repetir, acá hay dos formas de encarar. O resuelvo esta serie primero o resuelvo este paralelo primero. Después esto va a quedar en una resistencia acá y me va a quedar esta serie en paralelo con esta resistencia equivalente. Por lo tanto, una vez que tengo esto, después resuelvo esta serie y me van a quedar estas dos en serie. En paralelo, perdón. Ahí sí, después ya puedo resolver el paralelo. Me va a quedar una equivalente acá, y voy a hacer así, y así vamos a llegar. Y estas dos van a ser una sola, y va a quedar en paralelo con esta resistencia. Esta es la última que voy a resolver de todo este paquete, no voy a tener otra alternativa. Entonces ahí sí me va a quedar todo esto integrada en una sola resistencia que va a quedar en serie con R7. R7 va a ser el último valor que yo puedo realizar. ¿Es siempre así? No, esto depende de la complejidad del circuito y depende para dónde vamos a encarar. Estoy resolviendo esto porque justamente los ejercicios que ustedes tienen que realizar hoy son de este tipo, son parecidos, entonces va a haber que tener que mirar. No se preocupen, no se copien, intenten hacerlo, resuélvanlo y si tenemos un problema, la clase que viene, que va a ser martes, no, el martes no hay clase, pero bueno, si alguno tiene problemas, el martes yo voy a revisar los circuitos y si hay un problema, después los vamos a volver a plantear en la siguiente clase. Quédense tranquilos, resuélvanlo, intenten resolverlo. Equivóquense aquí. Yo lo acabé de resolver, profe, y tengo una duda con el segundo de esos. Contame. Ah, bueno, está bien, eso Eh, después lo vemos. Vamos a terminar con esto, porque por ahí esto te resuelve ese problema. Bien, entonces volvamos de nuevo a esto. Vamos a volver a avanzar y nos quedamos así. Este es el circuito que tengo ahora, porque yo decidí resolver esta serie. ¿Por qué? Porque me resulta más cómodo. Una vez que tengo esa serie, ahora sí tengo este paralelo. Por lo tanto, vamos a ver si puedo hacer una modificación. No, acá mucho en modificar no puedo. Sí, puedo modificar. Lo que voy a hacer es, selecciono, rectangular, alguien que anote los valores, vamos a anotar los valores. En todo caso, esperen, lo voy a resolver acá, cosa que no me queden los valores listos, porque si no después voy a tener un problema. Bien. Esto está en blanco, sí. Esto es igual. R5 vale 1000, K es 1000, más la otra vale 27 ohm. Entonces esto me va a dar 1027 ohm. Lo vamos a estirar para que quede todo listo. Ahí está. Bien. Entonces ahora sí yo puedo hacer una modificación acá. Rectangular. No va a quedar muy lindo, pero bueno. Borramos. Y dibujamos. Está bien, está finito.
Ah, claro, estoy dibujando en blanco. Difícil, ¿no? No, tiene que ser que es azul esto. Lo voy a poner en azul, a ver. Ups. ¿Por qué no dibuja? A ver. Bueno, rebobinando. Lo primero que vimos es, podíamos haber hallado la, como hicimos ahora, esta serie, o bien podíamos haber hallado primero estos dos en paralelo y después hacíamos el paralelo de estos dos. La cuestión es que esta cuenta me dio este valor. Bien, acá hallamos entonces esta resistencia, o sea, este paralelo. Entonces la resistencia final me va a quedar, vamos a abrir el otro pizarrón que ya teníamos y nos quedaba algo así como directamente hallábamos todo el paralelo y me iba a quedar una resistencia equivalente y acá achicamos todas esas resistencias que estaban adentro y nos queda una resistencia que la llamamos RD porque es donde estaba en los puntos en que estaba, de 9,47 ohm. Ahora lo que hacemos es calcular la resistencia, el valor de resistencia entre los puntos D y B. ¿Y qué tenemos? La RD, que es la que llamamos antes, más en serie con qué? Con la R4 y a su vez estas dos en paralelo con R6. Para ello usamos nuestra forma universal y directa. Podemos hallar otra, podemos hacer directamente todo junto, pero en los circuitos muy complejos en los que uno ya viene medio complicado, siempre lo mejor es, o lo sugerible es separarlos. Bueno, están un poco más cancheros, trabajan directo. Esto se puede hacer de una sola fórmula. Hacen R1 más este paralelo, tal como lo estoy armando yo ahora. O a este le puedo sumar R1. Pero lo vamos a hacer en dos pasos. Primero para que se entienda el concepto de cómo reducirlo. Y por el otro lado, la idea es que asegurarnos, cuando no tenemos mucha confianza, asegurarnos la resolución. Por lo tanto, ¿qué armo? R6 va por un lado, es la inversa, obviamente está la conductancia, siempre dijimos que el paralelo siempre, la resistencia equivalente en un paralelo es como proviene de las conductancias, es la inversa de la suma de las conductancias. Recuerden siempre que se utiliza un paralelo, en paralelo se utiliza para reducir la resistividad que tiene al paso de la corriente, o sea, lo que aumentamos es la conductividad o la conductancia del circuito. Cuando queremos reducir, o sea, aumentar la resistencia para que la corriente disminuya, lo que hacemos es ponerlo en serie. Por lo tanto, bueno, aplico la forma universal, puedo aplicar otra, donde acá directamente estoy hallando la serie RDE más R4, ya en un solo bloque, o sea que estoy haciendo todo de una, lo cual me va a dar un valor de 46,22. Obviamente, vamos al otro pizarrón y abrimos el número 6. Nos va a quedar, una vez que hayamos estos dos valores, nos va a quedar estas dos resistencias, y esto sí es muy sencillo, nos va a quedar la resistencia entre los puntos D y B de 46,22 ohm. Lo único que tenemos, o sea, después de esta fórmula, entonces lo único que hacemos es hallar, ahora sí, como nos pedían al principio, entre los puntos A y B, hacemos la serie, practicamos esta serie, se hace la suma y nos va a dar un valor de 1046,22 ohm. Si nosotros vamos a la simulación original, le aplicamos el ómetro, estamos viendo acá que nos da 1000, yo lo veo mal, me da un K05, esto es 1050 ohms, por lo tanto
no estamos alejados de los valores, 1046 y 1050 o un K05 está perfecto, o sea, la cuenta la hemos sacado bien y este circuito complejo o semicomplejo lo transformamos en una sola resistencia equivalente que toma este punto y este punto. Bien, antes de terminar vamos a ver un poquito el trabajo que tienen encomendado para que si alguien tiene alguna duda vamos a verlo. Nosotros el trabajo que teníamos hoy en clase es hallar estos circuitos. Y este es un circuito que tiene lo suyo. A ver, ¿lo ven ustedes todos ahí? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿quién se anima? No a sacar cuentas, me interesan los valores. ¿Quién se anima a decirme qué es lo primero que va a resolver? Viendo un poco a partir de lo que hemos visto ahora, ¿qué resolvería primero? O sea, acá se puede hacer... Dale, habla. Paralelo. ¿Eh? El paralelo en... R1 y R4. Sí, el Muy paralelo se resuelve. perfecto. ¿Y después? En serie entre R1, R4 y R2. Y después... En paralelo entre R5 es. Y el R5. resultado de todo R1. Creo que es paralelo R6 el de R2 arriba. y R5. No, primero tenés que hallar el paralelo R6 con la serie de abajo. No sé si eso lo nombraron. Y recién después hallás toda esa serie con R3 y recién lo último que haces es R5 en paralelo con todo lo que hay ahí. ¿Se entiende? Sí. Acuérdense que, fíjense, acá lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Armar los nodos, ¿correcto? Y van resolviendo los nodos. A ver, el nodo que hay entre R4 y R1 es el mismo. O sea, no es necesario que pongan A y B porque ese no hay una resistencia de serie. Ahí usted puede resolver ese paralelo. Ahí les va a quedar dos resistencias en serie en esos dos nodos. Y le va a quedar en serie. Y pueden hallar de una, pueden hallar el paralelo con la serie. ¿El paralelo cuál? El que tienen con la R6 en conjunto con la serie de R2 y el paralelo que está en serie con el paralelo R1, R4. Ahí les va a quedar una resistencia de todos estos paralelos, va a quedar en serie con la R3 y a su vez en paralelo todo eso con R5. Y ahí sí, los nodos AB, que serían los extremos, les quedaría la resistencia equivalente. ¿Se entiende esto? Sí. Si entendí bien, primero se resuelve R1 y R4 en Claro, paralelo. claro. Después se resuelve R1, R4 con R2 y te quedaría Te con quedaría R6 en paralelo. ya te quedaría en paralelo con quién. R6. Bien, entendiste entonces. ¿Y después qué harías? Resuelvo el paralelo y me quedaría No, en serie con no, R... pará. Fíjate que te va a Se quedar en resuelve serie en con quién. serie. Como se acorta el nodo, se Te resuelve. estás olvidando que te queda en serie eso con R3. R3, ¿no? Sí. Y Los recién cortados ahí son puedes paralelo hacer el con paralelo R5. que te queda con R5. ¿Se entendió? Te lo Sí, señalo, te señalo. Primero es este paralelo. Esto te va a quedar en serie con esto, con R2. Acá te queda una sola resistencia, que está en paralelo con R6. Sí. Te va a quedar un solo bloque, una resistencia en serie, con esta, con R3. Entonces ahí sí resolvés esta serie, que te Y va a eso me quedar queda en una paralelo sola con R5. resistencia en paralelo con R5. Y ahí resolviste el equivalente. ¿Se entendió? Yo este punto lo terminé. Sí, profe. En el segundo, Sí, así se que no me entendió. complico. ¿Alguien no entendió cómo lo hicimos? Hable ahora, calle para siempre o lo justicio. Listo, bárbaro. Yo entendí, profe. Bien. Y esta, que no sé, alguien tenía algún problema, esta es la más sencilla de todas. Esta es una, Primero se pa- resuelve el Yo paralelo medio anterior. resultado, esta es esta es una me papita. decían que Esto. Esta la pueden resolver hasta de una. Hacen el paralelo para que el que no tenga alguna duda, resuelven, va a quedar algo en serie y después le va a quedar de vuelta en paralelo y ahí resolvieron todo. Esa es la más fácil yo de lo todas. resolví así, pero me decía que estaba mal el resultado. Puede ser que yo lo haya hecho mal, pero bueno, porque... Y eso te tiene que dar... 11,52 me gané.
Y se supone que tiene que dar menos de 20, por empezar. Ah, no, pará, porque hay que ver cuánto te da la de arriba. Te da menos de 30, así que supone que te dé 20 y 10 son 30 y te tiene que dar menos de 20, sí, o sea, ¿y qué, no te, yo, qué tiene puesto? ¿Qué te da, 11,52? Sí. Bueno, ahora reviso porque puede ser que yo me haya equivocado con los valores, ¿eh? Yo no voy a decir ni que sí ni que no. No me acuerdo ahora con qué. ¿La de arriba te da bien? Va, esa no la hiciste, está bien. Esa es la más Sí, sí, compleja de todas. Esa se las hice a propósito para que salgan huyendo esa despavoridos. pero la segunda es la que me La dejó segunda la raro. reviso. Vos, Resultado. si está mal, la voy a cambiar ahora. Ya ahora la voy a revisar. Ahora que termina la clase. Bueno, muchachos, esto ya está visto. Entonces esto lo vamos a cortar, cosa de que se grabe.